Muy buenas familia de Ingenieros, bienvenidos ya a este módulo número 3 en este curso gratuito sobre las energías renovables y las instalaciones solares fotovoltaicas. Ya hemos visto ya en nuestra primera clase una introducción y un panorama más general de todo lo que son las energías renovables y el impacto que tienen en el mundo. Así también en el módulo número 2, en el que vimos tan solo ayer, vimos qué son los paneles fotovoltaicos, qué son esos equipos que transforman la radiación solar y cómo la convierten en energía eléctrica útil. Hoy, como les había anunciado también en la clase de ayer, vamos a seguir viendo qué equipos integran una instalación solar fotovoltaica. Y el segundo equipo, que está después de los paneles, es el que vamos a ver hoy en profundidad. Ese segundo equipo que vamos a ver viene, como le dije, después de los paneles, pero para eso tenemos que comenzar a ver en qué forma de generar energía tienen los paneles. Los paneles, así como se ve acá arriba, generan en forma de corriente continua. Es una naturaleza que tiene la corriente de ser. Obviamente esta corriente continua no es del todo continuo su valor, sino que va a ir variando según los niveles de intensidades de la radiación que se recibe. Que si bien la radiación puede ser una en un mismo lugar, siempre lo es durante todo el día en forma promedio. Pero si por ejemplo se llegase a nublar, o durante las diferentes horas en las cuales el sol tiene diferentes posiciones en todo el día, durante la mañana, durante la siesta y bueno, durante el ocaso cuando comienza a caer, el panel va a estar recibiendo no solamente diferentes ángulos en la recepción solar, sino también diferentes intensidades de radiación solar. Por lo que esta corriente continua que va a estar generando no va a ser tan continua, sino que su valor va a estar alternándose. Puede estar hasta su valor máximo de 7 amperes, bajar a 6 amperes, 5, 7 y estar variando tanto su nivel de tensión como su nivel de corriente. Para eso justamente es que el primer equipo luego del panel es importante que sea un regulador o un controlador de carga. Justamente lo que hace un regulador de carga es estabilizar un poco más la corriente que le entrega. Es decir, bueno, este es un modelo de regulador de carga un poco genérico, que lo que hace es, de lado a lado del regulador tenemos la misma naturaleza de la corriente, es decir, corriente continua. La diferencia es que la corriente que ingresa es la que proviene de los paneles, que como les dije recién no es del todo estable, y lo que hace este equipo es justamente regular la corriente para obtener valores un poquito más estables. Esto, por ejemplo, nos sirve para cargar algún dispositivo móvil, por ejemplo, como una computadora, un celular, una tablet, entre otros dispositivos. Es decir, equipos que se pueden cargar con energía, con corriente continua, justamente. Como, bueno, la mayoría de los dispositivos móviles que vemos acá. Justamente estos equipos tienen esa facilidad, que además de tener conexiones de paneles, de baterías y demás, también tienen, como se puede ver acá, terminales de salida con USB, para que directamente agarremos nuestro dispositivo móvil y lo conectemos a su salida USB. Pero si nuestra intención no es cargar un dispositivo móvil, sino que es alimentar algún electrodoméstico, es decir, algún equipo que necesite de corriente alterna, para su funcionamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la corriente continua que me entrega mi panel y transformarla en corriente alterna. Ese equipo que toma la corriente continua y la vuelve corriente alterna se llama inversor. Inversor de corriente justamente porque invierte la corriente. Toma la corriente continua y la transforma en corriente alterna. Entonces, el flujo de la corriente va a quedar así. De la corriente continua que tiene el panel, primero se la entregamos a nuestro regulador de carga, luego nuestro regulador le envía esa corriente, que es corriente continua, a nuestro inversor,
que bueno, hay diferentes modelos, pero algunos tienen este aspecto. Y del inversor sale la corriente alterna. Es así, corriente alterna ya preparada para nuestros equipos. Y esa corriente alterna que emite el inversor ya tiene unos valores de amplitud y de frecuencia relativamente constantes. ¿Por qué? Porque ya el inversor mismo, perdón, el regulador mismo ya se está encargando de entregar valores lo más estables posible en corriente continua. Entonces, lo único que hace el inversor es tomar esos valores ya estables en corriente continua y invertirlos a corriente alterna. Por ejemplo, para la mayoría de los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa, y bueno, también para cargar a un dispositivo móvil, como la computadora que tengo acá, también sirve, ya que bueno, la mayoría de los dispositivos móviles ya vienen con un enchufe, con un terminal eléctrico justamente preparado para enchufar en algún toma corriente. Así que prácticamente para la mayoría de los electrodomésticos puede ser útil este inversor. Y bueno, acá veríamos entonces el esquema completo de los paneles que generan en corriente continua, pero con valores no tan estables. Le damos a nuestro regulador de carga, que lo que hace sí es estabilizar un poco más estos valores, y ese valor en corriente continua un poco más estable le damos a nuestro inversor, que lo que hace es transformarlo en corriente alterna, y es así se la entregamos a los electrodomésticos de nuestra casa. Este sería un esquema completo, básico, de cómo generaría un panel solar fotovoltaico y cómo podemos hacer llegar la energía que genera un panel hasta nuestros electrodomésticos. Siempre teniendo estos dos equipos, regulador de carga e inversor de corriente, de la forma más básica posible. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ir un pasito más allá? Si quiero algo un poquito más de tecnología. Uno de los equipos que más se están utilizando hoy en día en la industria solar fotovoltaica y en la mayoría de las instalaciones es un inversor de corriente, que también es un regulador. Es decir, es un equipo que ya tiene las dos cosas incluidas: la función de regulador de carga y la función de inversor de corriente. Bueno, tiene diferentes aspectos, hay diferentes marcas, no tengo favoritismo por una marca o por otra. En este caso agarré la imagen de este inversor de esta determinada marca, pero no es que sea ni mejor ni peor que otras de la industria, simplemente a modo de ejemplo nos sirve bien. ¿Qué hace este equipo? Como ya tiene incluido la función de regulador de carga y la función de inversor de corriente, directamente estaríamos conectando los paneles al equipo, es decir, entregándole esa energía continua, esa energía en corriente continua, perdón, que no era tan estable, y el equipo directamente nos estaría entregando corriente alterna para nuestros electrodomésticos. Justamente para todo lo que tenemos en nuestra casa, ya sea heladera, lavarropas, cocinas, microondas y la mayoría de los equipos que tenemos en casa. Y el esquema completo se simplifica mucho más. ¿Por qué? Porque directamente de los paneles lo envío directamente a este equipo, que es uno solo, que hace todo, digamos, y de este equipo directamente sale para la carga final. Ya no tenemos que pasar primero por un regulador, después por un inversor, sino que en este equipo se agrupa todo. Como les digo, estas son las nuevas tecnologías que están saliendo hoy en día. Pero ahora bien, ¿qué diferencia tiene la primera instalación de la segunda? Eso que vimos que tenía regulador de carga y luego inversor por separado con respecto a la otra. Bueno, una de las principales diferencias que tiene es esto que estamos viendo en pantalla, que es el modo en el cual funciona el regulador de carga. ¿Cómo hace el regulador de carga para entregar una corriente lo más estable posible, teniendo en cuenta que la energía que le genera el panel no es tan estable, como dije anteriormente, y bueno, como también vimos ayer, la energía que genera el panel, ya sea en corriente o en tensión, no es del todo estable, sino que va a ir variando según las intensidades de radiación
que de forma instantánea está recibiendo. Entonces, ¿cómo hace el regulador de carga para entregar la energía lo más estable posible? Si el panel ya le está entregando una forma bastante inestable de corriente, bueno, justamente lo que hace es accionar de forma electrónica con diferentes procesos que tiene. Y la forma en la cual lo hace son de dos metodologías diferentes. Una es la que vemos acá, PWM, y otra forma de funcionar es MPPT. Explicado de forma súper sencilla, la forma en la cual estabiliza un poco más la corriente por PWM es la que vemos a la izquierda, que lo que hace sencillamente es, PWM justamente hace referencia a que está modulando el ancho del pulso de la energía que le entrega a los paneles fotovoltaicos. Es decir, siempre que el panel le esté entregando a la misma corriente que lo que el regulador le está exigiendo, entonces el regulador directamente como un switch acciona y deja pasar la corriente. Por el contrario, cuando la corriente es más por encima o muy por debajo del valor que el regulador de carga le está exigiendo, directamente abre la llave, abre el switch y deja de pasar la corriente. Es un método bastante sencillo, bastante fácil de entender. Simplemente es un switch de conecta cuando los niveles de corriente son los mismos y simplemente abre cuando son demasiado diferentes. Este es el método, como le dije, PWM. ¿Cuál es el problema con esta clase de equipos? Que si bien es una tecnología un poco sencilla, porque simplemente es una llave de abre y cierra, puede ser que se desperdicie grandes cantidades de energía, sobre todo si el panel está generando o por encima o por debajo del valor que el regulador te está pidiendo. A diferencia de, por ejemplo, el regulador de energía que funciona por MPPT, que es justamente el que vemos acá. Así como seguramente se van a acordar de la clase anterior que vimos esta curva de tensión corriente de los paneles, y no sé si se acuerdan de este puntito que teníamos acá, es nuestro punto de máxima potencia, MP, Max Power, que debe ser Maximum Power, perdón, que debe ser el punto de máxima potencia. Lo que hace la forma de funcionar MPPT, justamente traducido en inglés significa es el seguidor de máxima potencia. ¿Qué significa esto? Que lo que va a hacer es ir jugando con los valores de tensión corriente para que este puntito, mejor dicho, se vaya desplazando en toda la curva según lo que el regulador de carga le esté exigiendo al panel. ¿Esto qué significa? Que independientemente cuál sea la tensión a la cual la carga esté exigiendo, lo que va a hacer mi regulador de carga, MPPT, es ir variando los valores de niveles, los valores de tensión y corriente en toda esta curva, para que el panel siempre le pueda estar entregando energía. A diferencia del primer método, el panel solo le va a entregar energía cuando la tensión del panel coincida con la tensión de la carga. Ahí es cuando la llave se va a accionar. En este método se juega con los valores de tensión y corriente para que se le entregue energía en el mayor rango posible. Este segundo método, MPPT, es obviamente un poco más elevado en nivel de tecnología y un poquito más costoso, pero lo que hace es aprovechar de forma más óptima la energía disponible en los paneles. Y bueno, ¿por qué le expliqué esto? Justamente porque los diferentes tipos de inversores y también los diferentes tipos de reguladores de carga tienen una tecnología de funcionar por PWM o por MPPT. Claramente los que son MPPT son un poquito más caros, pero sin duda aprovechan de una forma mucho más eficiente la energía, justamente porque accionan de la manera que les expliqué recién. Esas son las dos principales diferencias entre los reguladores de carga. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre los tipos de inversores? Dependiendo el tipo de instalación que nosotros hagamos, vamos a tener inversores on-grid
off-grid u híbridos. Y acá ya vamos a entrar en materia de instalaciones solares fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué clase de instalación yo quiera hacer, voy a necesitar un tipo de inversor u otro. Para este caso nos vamos a remitir a los inversores que tienen este aspecto, es decir, a los equipos que ya tienen incluida la función de regulador de carga más inversor de corriente, que tiene todo en uno. Esta clase de equipos pueden funcionar de estas tres formas de conectar, ya sea on-grid, off-grid u híbrida. Vamos a ver despacito cada una de ellas. Primero, la instalación fotovoltaica que es más sencilla de instalar, que vendría a ser la off-grid. Perdón, la más común de instalar, que es la off-grid. Off-grid, así como su nombre indica, dice fuera de la red, es decir, son aquellas instalaciones que se crearon principalmente para que funcionen en isla, completamente aislados de la red pública. Esto, por ejemplo, se logra cuando te quiero poner un panel fotovoltaico en el campo, por ejemplo, en medio de la nada, y pongo alguno de los equipos, alguno de los inversores, mejor dicho, off-grid, para que me alimente la casa. Los paneles fotovoltaicos pueden funcionar tanto en instalaciones off-grid, on-grid u híbrida. Los paneles fotovoltaicos se pueden conectar en cualquier clase de instalación. No hay tipos de paneles por eso. Lo que sí hay tipos son de inversores. Los inversores sí son máquinas que son específicas. Un tipo para instalaciones off-grid, otro tipo completamente diferente para las instalaciones on-grid y otro tipo para las instalaciones híbridas. Repito, lo único que cambian las instalaciones son los inversores. Los paneles pueden ser los mismos. En la instalación off-grid, bueno, como dice acá, se pensó en principio para instalaciones completamente aisladas de la red. Los que son on-grid se pensó para aquellas instalaciones que están conectadas a red. Y eso tiene una principal ventaja de que uno puede llegar a ser un prosumidor. ¿Esto qué significa? Que uno puede estar consumiendo la energía que generan sus propios paneles fotovoltaicos. Pero si los paneles en algún momento dejan de aportarle energía, ya sea porque se hizo de noche o porque se anuló, la persona puede consumir de la red, es decir, es un consumidor. Pero por ejemplo, si los paneles están generando demasiada energía y yo como usuario no estoy consumiendo, entonces esa energía yo la puedo vender a la red, entonces soy un productor de energía. Por eso se agrupa el término de productor más consumidor de energía a ser un prosumidor energético. Esto, por ejemplo, me posibilita las instalaciones on-grid. Y bueno, una mezcla entre ambas, entre las funcionalidades on-grid y off-grid, vendría a ser el tipo híbrido. Pero bueno, también las on-grid, así como mencioné sus ventajas, también tienen sus desventajas. Pero bueno, antes de pasar con eso, vamos a ver detalladamente cuáles son las instalaciones off-grid. Este es un esquema sumamente sencillo y básico para poder explicar eso. El off-grid lo único que tiene son los paneles fotovoltaicos, el inversor y, bueno, del inversor sale la corriente alterna a nuestros equipos. Recuerden que dije que para este caso vamos a contemplar un inversor que ya tiene la función de regulador de carga inmerso en él. Esta clase de equipos es opcional poner la batería. Obviamente, si estamos en medio del campo, digamos, y no tenemos reservas energéticas, y prácticamente es muy recomendable conectar sí o sí una fuente de almacenamiento de energía como lo es una batería. La batería sirve no solamente a la noche, cuando ya no tenemos energía de paneles, sino por ejemplo cuando es de día y repentinamente se nubla. Los niveles de tensión pueden bajar bastante y los equipos pueden sufrirlo. Así que bueno, la batería en ese caso va a estar aportando solamente un poquito de energía para que la salida sea estable. A diferencia de la noche, donde los paneles directamente no están generando y la batería tendrá que entrenar el 100%
de la energía demandada. Pero bien, esto es para una instalación off-grid. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de un datasheet de un inversor off-grid. Así como vimos un datasheet ayer de un panel, hoy vemos un datasheet, una ficha técnica de un inversor. Bueno, vemos los datos más importantes a tener en cuenta es la tensión de la batería que admite. Como es un inversor off-grid, admite batería y nos tiene que decir cuánto es la tensión de batería que admite. Admite 48 volts de entrada de batería. Si tenemos una batería de 12 volts, bueno, hay que saber que hay que poner 4 en serie justamente para que llegue a los 48 volts. ¿Con qué tipo de batería funciona? En este caso, con plomo ácido o de litio. ¿Cuánto es la energía, la potencia que me está entregando? Que en este caso son 3500 watts para este modelo. Y sobre todo, ¿cuál es el pico de potencia que se banca? Es decir, por ejemplo, cuando yo acciono un equipo, un aire acondicionado o una heladera y demás, el hecho de accionar me exige una sobrepotencia. Bueno, acá me dice justamente cuánto es la capacidad que tiene de sobreexigirse de más. En este caso, el equipo que tiene de salida 3500 watts ordinarios puede entregar hasta 7000 volt-ampere en aproximadamente 20 milisegundos. Y una de las cosas muy importantes que tiene esta clase de equipos, no todos lo tienen, pero que tienen esta clase de inversores, es que admite más potencia instalada de paneles que la potencia entregada. En este caso, este equipo admite 4500 watts de potencia instalada en paneles y de salida solamente como máximo 3500. Y esto es algo bastante bueno porque puedo poner mucho más paneles en potencia de lo que yo le estoy demandando para que el sistema funcione de forma bien, o sea que al sistema realmente le sobre potencia, que no esté funcionando con lo justo, y si tengo baterías, no sobreexigir tanto las baterías. Esto no es para todos los sistemas así. Hay algunos sistemas que admiten menos potencia de paneles de lo que entregan a la carga. Así que bueno, hay que ver siempre ese valor. No solamente el valor de la potencia que entrega, sino el valor de la potencia que admite en paneles. Y bueno, una de las cosas que le mencioné ayer es que cuando tenemos un panel solar fotovoltaico, hay que ver cómo agrupamos los paneles entre sí. ¿Por qué? Porque el equipo que sigue, que en este caso es el inversor, ese equipo me va a limitar la tensión y la corriente máxima que admite. Y bueno, justamente eso lo vemos acá. Mi inversor me va a admitir como máximo 430 volts de entrada. Es decir, si yo tengo un panel que como tensión de vacío tiene, así como vimos ayer, tensión de vacío, bueno, como tensión de vacío tiene unos 45 volts, bueno, ¿cuántos paneles tengo que agrupar como máximo en serie para no sobrepasar estos valores? Y lo mismo pasa con los niveles de corriente. Tened en cuenta que en corriente tomo el valor de la corriente de cortocircuito del panel. Entonces, una vez que tengo la corriente de cortocircuito del panel, tengo que ver cuántos paneles puedo poner en paralelo y que sea menor que este valor máximo que me admite el inversor. Entonces, siempre que yo quiera que el inversor trabaje de forma adecuada, de forma ostentosa, tengo que agrupar tantos paneles fotovoltaicos como me dé la potencia admitida. Y cómo agrupo, si los agrupo en serie, en paralelo, en combinación serie-paralelo, eso me van a decir los parámetros de la máxima tensión y la máxima corriente que admite. Pero bueno, más adelante en el módulo 5 exactamente vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer juntos un ejemplo de dimensionamiento de un sistema entero. Segundo tipo, los inversores off-grid que se ocupan en instalaciones off-grid, que son justamente estas. Tenemos los paneles que le entregan corriente continua al inversor y el inversor invierte la corriente en alterna para entregar los equipos. Y puede funcionar también consumiendo desde la red
o si le sobra energía de los paneles puede inyectar a la red. A diferencia del anterior, este equipo no solamente puede funcionar con la red, sino que sí o sí necesita funcionar con la red. Los inversores off-grid vienen con una función que sí o sí les exige que esté conectado a la red para que funcione. Y si por alguna razón la red deja de entregar la energía, el inversor directamente se detiene, se apaga. ¿Y esto por qué es? Porque si se le deja de suministrar energía de las redes, es decir, si el inversor detecta que ya no tiene energía ese terminal de entrada de la red pública, el inversor detecta que puede ser porque se está haciendo mantenimiento en las líneas, en las redes eléctricas. Entonces, para proteger al operario que puede estar haciendo el mantenimiento de las redes eléctricas, directamente el equipo se apaga. Y esto se podría decir que es una desventaja bastante grande porque, por ejemplo, si es de día y los paneles se están generando a plena potencia y me deja de entregar energía a la red, directamente el equipo se apaga y yo me quedo sin poder percibir ingreso de carga. Es decir, el usuario no va a poder recibir la carga ni de la red pública porque se cortó, ni de los paneles porque el inversor se apagó por protección justamente. Así que bueno, esa es una de las principales ventajas que tienen esta clase de sistemas. Y acá bueno, vemos el datasheet de un inversor para instalaciones off-grid. Vemos lo mismo, que tenemos primero que nada la potencia máxima que entrega y luego el voltaje máximo que admite de paneles. Vemos la corriente máxima que admite de paneles y abajo vemos, al inicio vemos la potencia máxima que admite y todos los datos de admisión, la potencia máxima, la tensión máxima y la corriente máxima, y luego abajo vemos la potencia máxima que entrega, que en este caso son 750 watts. Fíjense que en este caso la mayoría admite más, mejor dicho todos, admiten más potencia instalada en paneles que potencia que entrega. Es decir, el equipo trabaja de forma un poco más holgada. Y ahora sí, viendo una comparación entre estos equipos, entre una instalación off-grid u on-grid, ¿qué tenemos? Tenemos, admiten baterías. Los equipos off-grid respecto a los on-grid sí admiten baterías, lo cual es algo muy bueno, ya sea porque se cortó la luz o porque sea de noche o porque los niveles de tensión no son tan buenos en los paneles. Hace falta que haya una reserva energética y las baterías sí las puedo conectar en un sistema off-grid. En el on-grid no tengo. Admite red, el on-grid sí y el off-grid también. ¿Y esto por qué es? Porque si bien es un equipo off-grid, hoy en día los nuevos inversores off-grid admiten una cierta entrada de corriente alterna. Esto fue pensado, por ejemplo, para aquellas personas de campo que tienen una instalación off-grid, quieren disponer de paneles, quieren disponer de baterías, pero para no exigir tanto las baterías, puede ser que esas personas tengan un grupo electrógeno. Entonces lo que se hizo fue adaptar los nuevos inversores off-grid para que admitan un poco de corriente alterna. Entonces los nuevos inversores off-grid tienen la opción de admitir también corriente alterna para que le entregue la carga solamente en casos de emergencia. Entonces también admiten corrientes. Repito, solo algunos inversores. Para conexiones trifásicas, los inversores on-grid vienen una cierta gama preparados para instalaciones monofásicas y otra cierta gama para instalaciones trifásicas. Ya viene bien separado uno del otro. Respecto al off-grid, bueno, hasta lo que me da el conocimiento, los que yo conozco no vienen en trifásicos, solamente vienen siendo monofásicos, justamente porque se piensa que está trabajado de forma aislada y bueno, para ese caso no se pensó que no se necesitaría trifásico.
Si es que se necesitase, se puede poner 3 inversores, cada uno, o sea, 3 inversores tipo off-grid, y conectar entre ellos con unos cables especiales que vienen, y configurarles para decirle a los 3 inversores que no funcionen de forma independiente, sino que funcionen como si fuese una red trifásica, y cada uno de los 3 inversores va a representar una fase del trifásico. Eso sí se puede hacer. Ahora bien, ¿qué es esto de potencia entregada limitada y limitada? Esto es por la forma que tienen de conectarse los inversores a la red. El inversor off-grid se conecta a la red, pero como si fuese una conexión en paralelo. Es decir, si el inversor es de 5000 watts, pero por alguna razón la carga, es decir, todos los electrodomésticos me estén exigiendo 6000 watts, lo que hace la instalación es entregarle 5000 watts provenientes de los paneles, y los 1000 watts que restan lo entregan de la red. ¿Por qué? Porque los inversores on-grid funcionan en paralelo. A diferencia de los off-grid, los nuevos inversores off-grid que funcionan con la red están conectadas en serie con la red. Es decir, si el inversor es de 5000 watts, como máximo a la casa se le entrega solamente 5000 watts y nada más que 5000 watts. Si por ejemplo la casa no demanda 5000 watts, sino que demanda más, demanda 6000 watts, el equipo directamente se apaga para protegerse. No le puede entregar más potencia de lo que fue diseñado, a diferencia del on-grid, que sí lo puede hacer. Bueno, siguiente comparativa, ante corte de luz, ¿qué pasa? El on-grid se detiene por completo, y por seguridad, como ya le expliqué, a diferencia del off-grid, no se detiene por completo, prácticamente no se detiene. Por más que esté conectado a la red, si la red se corta, sigue funcionando normalmente. Y permiten monitorear, ya sea de forma remota o con algún cable de Ethernet. Sí, ambos equipos hoy en día permiten monitorearse. Ahora bien, dentro de los inversores off-grid tenemos esta distinción que les había mostrado al comienzo: un inversor que tiene regulador de carga dentro y un inversor que solamente es inversor. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, para empezar, es una de las principales que ya les mencioné. Este tiene incluido un regulador de carga. Segundo, el regulador de carga que tiene incluido esto ya es por lo general un regulador MPPT, así que ya funciona de la forma más eficiente posible. Directamente este equipo no tiene un regulador de carga incluido, y se le puede conectar un regulador de carga también MPPT, pero no sería tan... se le puede directamente. Este ya viene todo incluido. Tercera diferencia, este equipo viene con una pantalla. Esta pantalla no solamente me arroja los valores instantáneos de la tensión, corriente, potencia que entra, que sale del inversor, que le entrega los paneles, y también el estado de la batería que está conectada, si tuviese batería, sino que también permite programar. Por ejemplo, si yo tengo conectadas las baterías y la red al mismo tiempo, por ejemplo en un equipo off-grid, yo le puedo programar para decir a cuál de los dos darle prioridad. Por ejemplo, si los paneles me están entregando menos energía, tomar lo que me falta de energía de baterías o de la red. Eso yo puedo ir jugando. ¿Por qué? Porque lo puedo programar con esta pantallita que está acá. Este equipo, como directamente no tiene pantalla, no se le puede programar. Y bueno, una de las principales diferencias que tiene es que este equipo, los nuevos inversores off-grid, sí admiten entrada de red, tal como lo dije recién. En cambio, estos equipos no admiten entrada de red. Directamente tienen una entrada, como se ve acá, la entrada DC, la entrada proveniente o del regulador o de las baterías, y una sola salida de corriente alterna. No admiten entrada de red, si es que les llegase a faltar. Estos equipos sí ya vienen. Así que sin duda esto tiene mucha más ventajas respecto a este, pero como les digo,
en algunos casos el costo es tan elevado que algunas personas siguen optando por esta clase de equipos. Ahora bien, inversores híbridos básicamente toman lo mejor de los dos casos. Es un equipo en el cual los paneles le entregan la energía para alimentar a la carga, pero también puede conectarse una batería, ya sea consumir energía de la batería o entregarle energía, y también conectarse a la red, ya sea para consumir de la red si le falta o entregarle. Toma lo mejor de ambos. Y bueno, así es como luce un datasheet de esta clase de inversores, muy similar al tipo off-grid. Ahora bien, ¿qué clase de protecciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una instalación solar fotovoltaica? Porque ya hablamos de los paneles el día de ayer, hoy ya hablamos sobre los inversores. ¿Qué otro equipo me hace falta? Justamente las protecciones, para proteger no solamente a mi inversor, que es una máquina bastante especial y que necesita bastante protección justamente porque tiene mucha tecnología encima, sino también a toda mi instalación. Bien, primera protección es la que se encuentra inmediatamente primero después de los paneles, que es un DPS, descargador de descargas atmosféricas. Justamente porque los paneles, así como vimos ayer, tienen ese marco de aluminio, puede ser que pueda llegar a traer ciertas descargas eléctricas atmosféricas. Entonces justamente la primera protección que se encuentran después de los paneles es un descargador de descargas eléctricas. Segundo es una protección contra sobrecorrientes. En caso de que haya alguna avería, puede desconectarse una tabaquera con un fusible o una llave termomagnética de corriente continua. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que si bien este equipo es un poco más fácil de funcionar respecto al fusible, porque cada vez que hay alguna avería el fusible se quema y hay que cambiar el fusible, quizás eso sea un poco más engorroso, pero estos equipos, si bien son más prácticos, son mucho más costosos. Así que bueno, de vuelta estamos jugando en calidad versus inversión. Y bueno, la energía proveniente de los paneles sale corriente continua, pasa primero por mi DPS, luego por mi protección de corriente, que puede ser un fusible o una termomagnética como vemos acá, y ahí sí recién ingresa a mi inversor. Una vez que el inversor invierte la corriente de continua a alterna, pasa por estas protecciones de corriente alterna ahora, como ser la típica llave termomagnética y el típico disyuntor diferencial de cualquier instalación domiciliaria. Y eso sí, ya lo entrega a la carga. Y bueno, acá vemos un esquema completo de lo que podría ser un inversor conectado. Tenemos todos los paneles, en este caso conectamos 6 paneles en serie y las 2 series en paralelo. Pasa primero por el DPS, porque el DPS, como está protegiendo de descargas atmosféricas, tiene que estar lo más cerca a los paneles posible. Luego el DPS pasa por, en este caso, el fusible, y luego del fusible ingresa a los terminales del inversor, y luego del inversor sale output, como dice acá, sale la corriente alterna, fase neutro y puesta a tierra. Todo esto ingresa primero a la llave termomagnética de salida y luego sí se va para la carga. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo es un equipo que admite ingreso de corriente alterna? Por ejemplo, un inversor off-grid. En ese caso, el ingreso de corriente alterna también pasaría primero por una llave termomagnética y luego sí ingresa a los terminales de corriente alterna del inversor. Bueno, esto sería un esquema básico, muy básico, de un inversor off-grid, por ejemplo, sin batería, que es justamente el siguiente tema que estaba por hablar ahora. Las baterías. Las baterías justamente representan el backup de energía,
que ya como dije antes, puede ser por si me quedo, por si se corta el suministro de luz, por si los paneles no están generando porque se hizo de noche o simplemente porque se nubló. Que bueno, puede tener este aspecto. Por lo general las baterías, sobre todo las de plomo ácido, tienen en sus terminales 12 volts de salida y lo que varía según el tamaño es la capacidad, cuántos amperes hora tiene. Esto ya lo vamos a ver un poco más en profundidad mañana en la clase número 4. Pero bueno, ¿cómo se integran estos a un sistema? Por ejemplo, si tengo un sistema que solamente es un regulador de carga, por ejemplo, para cargar dispositivos móviles, puedo sencillamente conectar la batería a ese regulador de carga, justamente en uno de los terminales que tengo acá. Entonces, la energía del panel puede ir a recargar la batería y a los equipos, o por ejemplo, puede hacer lo contrario. De la batería le entrega energía al regulador y del regulador carga mis dispositivos móviles. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo este otro equipo, este inversor de corriente? Ahí tengo dos opciones de conectar la batería. Puedo conectar la batería directamente al regulador de carga y del regulador obtener la corriente continua estable para mi inversor de carga, y esto le entrega corriente alterna a mis electrodomésticos, o puedo ponerlo en serie. De mi regulador de carga le entrego corriente continua pero de forma más estable a mi batería, y de la batería, como la batería ya entrega corriente continua con valores estables, de los terminales directamente le entrego la energía a mi inversor. Eso también lo puedo hacer, es otra opción de conexionado. A diferencia de, por ejemplo, los equipos que ya son reguladores e inversores, todos juntos, recuerden que la mayoría de estos admiten 48 volts de entrada. Es decir, hay que tener en cuenta, cuando quiero seleccionar la batería, que necesito 4 tipos de baterías. Y bueno, así sería la conexión que se ve. Las baterías irán directamente conectadas al equipo, al igual que los paneles, y el equipo mismo le entrega energía alterna a los electrodomésticos. Y por último, bueno, ya hablamos de protecciones para los paneles, protecciones para los electrodomésticos y ahora protecciones para las baterías. Se puede poner un fusible o, como nosotros hicimos en la última instalación que hicimos fotovoltaica, un fusible seccionador. Es lo mismo que una tabaquera fusible, pero que soporta corrientes un poco más elevadas. Y este sería el esquema completo. Todo esto que vimos hasta acá, todo esto que está más acá arriba, ya lo vimos. Y luego las baterías tendrán el siguiente aspecto: 4 baterías, como les dije en este caso, porque tengo que llegar a los 48 volts. Y luego en el terminal positivo voy a conectar el fusible, y ahí sí ingreso a los bornes al borde positivo y al borde negativo. Ahora sí, este sería mi esquema completo de un inversor, por ejemplo, off-grid, trabajando en conjunto con la red. Por un lado tengo el ingreso de fotovoltaico, tengo las baterías que pueden estar entregando la energía o recargándose energía desde el inversor, tengo la entrada de corriente alterna si la quisiera conectar, y tengo, lo más importante, la salida de corriente alterna para mis electrodomésticos. ¿Cómo dimensionar cada una de estas cosas y cómo seleccionar los paneles, el inversor, las protecciones y las baterías en función de lo que me demande la carga? Eso lo vamos a ver en el módulo número 5. Mañana vamos a hablar un poco sobre los almacenamientos de energía, y ahí sí, como ya terminamos de ver todo lo que necesita una instalación, en el módulo número 5 vamos a utilizar todo eso para hablar sobre una instalación total. Y bueno, con esto terminamos lo que quería comentar en esta tercera clase. Además, cabe recalcar de que si bien estos equipos inversores, en todos los ejemplos que vimos a continuación, en todos estos ejemplos, a ver si tengo un ejemplo por acá. Si bien estos equipos, aquí, así como muestra acá, lo que hace es tomar la corriente continua que me entrega este panel y
convertirla en corriente alterna, esto no se utiliza solamente en paneles, sino en otras formas de energías renovables también se lo utiliza. Por ejemplo, en el caso de un aerogenerador, dependiendo del tipo de aerogenerador, puede ser que la energía que genere un aerogenerador también sea inestable. Por ejemplo, por las diferentes variaciones de viento, porque los perfiles de viento, por más que sean continuos, no son del todo estables, así que puede ser que haya diferentes picos de generación en su energía. Una opción, por ejemplo, es rectificar toda la energía que me entregan los aerogeneradores. Es decir, esa energía alterna con diferentes picos y diferentes frecuencias que me entrega, la vuelvo corriente continua y esa corriente continua lo proceso mediante un inversor de corriente para volverla corriente alterna. ¿Esto qué significa? Que los inversores de corriente no solamente se utilizan en paneles fotovoltaicos, sino en otras fuentes de energías, de fuentes de energías renovables también se lo utilizan. La diferencia que, bueno, cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, sí o sí hay que pensar en un inversor o en un regulador de carga, y en lo que es un aerogenerador, dependiendo del tipo del aerogenerador, puede necesitarse o no puede necesitarse. Y bueno, todas las demás fuentes de energía, de generación de energía por energía renovable, como la de la biomasa, la energía solar térmica, la geotermia, todos ellos ya utilizan un ciclo Rankine para la generación de energía. Así que no generan energía mediante alguno de estos métodos, sino que lo hacen mediante un generador, un alternador generador. Así que bueno, no necesitan este equipo específicamente. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar hoy. Ahora sí, estamos terminando la clase. Nos vemos entonces mañana con ya la cuarta, que vamos a ver sobre los diferentes tipos de almacenamiento de energía que vamos a ver. La batería no es el único tipo de almacenamiento, sino que vamos a ver que existen muchas otras formas más de almacenar la energía. Y sobre todo, como estamos hablando de energías renovables, que lo que hacemos es generar energía siempre que el recurso natural esté disponible. No generamos cuando la demanda lo necesite, sino generamos energía cuando el recurso natural esté disponible. Entonces, como puede ser que el recurso natural esté disponible en un tiempo diferente a lo que la demanda necesita, es importantísimo que tengamos reservas energéticas. Por eso la clase de mañana es muy importante. Así que bueno, no se lo pierdan y nos vemos mañana.